Dominicana. Estamos dirigiéndonos en el día de hoy para referirnos sobre todo a una situación que particularmente vengo analizando desde hace mucho tiempo, y es el tema de las razones tal vez que han dado al traste con la debacle de la oposición política en la República Dominicana. Y este comentario del día de hoy lo hago porque he visto muchos analistas, muchos comentaristas que se han pasado estos días viendo hasta las moriquetas que se realizaban o los gestos que se realizaron en el encuentro del pasado lunes. Han centrado precisamente en la forma, más que en el fondo, las razones de un fracaso electoral que una consecuencia más son los desaciertos de decisiones estratégicas que al fin de cuentas no hacen más que hundir cada vez más ese barco de la oposición política. La oposición política, al parecer, no se ha sentado a analizar las reales causas de su derrota, y no las derrotas de este febrero, ni las que va a sufrir este mayo, las del 2020. Digo esto porque de esa derrota y de la falta de análisis, y se hicieron el análisis de la falta de toma de decisiones estratégicas e inteligentes para revertir y cambiar las razones que lo llevaron a ese fracaso político, bueno, pues se derivan los resultados electorales que ha tenido y el mal desempeño que admiten que tienen las encuestas que se han realizado a lo largo y ancho de este periodo electoral. Cuando se analiza esa derrota, vemos precisamente que no se tomaron las decisiones apropiadas, primero en el Partido de la Liberación Dominicana, que fue el partido que salió del poder, en la Fuerza del Pueblo, que fue un partido nuevo, y el PRD, que era parte de esa alianza y que hoy de nuevo es parte de la llamada Alianza Rescate RD. Vamos a ver, el Partido de la Liberación Dominicana es derrotado, y esa derrota se debe primero a una división interna. Esa división interna, además, se le sumó un descrédito por varias acusaciones de corrupción, una imagen muy menoscabada precisamente porque muchos de sus dirigentes y muchos de sus funcionarios eran señalados en participación en actos de corrupción que al parecer tienen muchos visos de realidad, pues en los procesos judiciales que después de su salida del poder se están llevando a cabo, parece ser que fueron una buena parte de ellos ciertos. Y que incluso muchas de esos expedientes vinculan o están vinculados a personas muy cercanas al expresidente de la República y hoy presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Ese partido también se le atribuyó una petulancia, una arrogancia cuando estuvo administrando la cosa pública. Y cuando es derrotado, vuelve un proceso de reforma a lo interno de ese partido político, se lleva a cabo una convención, un proceso de reestructuración de sus cuadros dirigenciales, y cuando eso ocurrió, yo les decía lo siguiente, al hacer el análisis que estoy haciendo en el día de hoy: si quieren impactar, si quieren reencauzar su liderazgo político y tener algo de credibilidad, debe la rancia dirección de ese partido hacer lo que hacen en la mayor parte de los países desarrollados. Deben dar un paso a un lado y darle paso a una nueva generación. Cosa que no ocurrió. En lugar de darle paso a una nueva generación, Danilo Medina y sus cercanos adeptos toman el control del partido, y yo decía en aquel momento que usan el partido de escudo o condón para protegerse de eventuales embates, digo yo, de los procesos que en ese momento se estaban llevando a cabo en la justicia dominicana. Reitero, esa decisión fue una decisión errónea, que en gran medida es parte de las razones de lo que ha ocurrido después de ese momento. Señores, en lugar de hacer lo que manda el sentido común, lo que hace la experiencia de partidos más desarrollados, que es dar un paso a un lado de la alta dirección y dar paso a una nueva generación, lo que hacen es todo lo contrario. Todos esos dirigentes políticos con una imagen menoscabada, con una trayectoria ya gastada, sin ningún tipo de credibilidad, es la misma que decidieron que estuviera al frente del Partido de la Liberación Dominicana. Y en otros países, cuando pasan fenómenos como ese, cuando hay una derrota electoral, ¿qué es lo que hacen los dirigentes de sus partidos políticos?
renuncian. Tan pronto se produce una derrota electoral, lo que hacen sus dirigentes es entregar la antorcha a otra generación. Y eso no es por una moral más elevada, no es por altruismo, no es nada de eso, señores. Es que el pragmatismo político le dicta eso. ¿Cómo usted va a volver a sembrar esperanza en un pueblo cuando ya su imagen está lastrada, está gastada, cuando su historia ya no da más? Y eso fue lo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana. En lugar de hacer lo que manda el pragmatismo, lo que manda la experiencia, lo que hacen los partidos políticos en otras partes del mundo, hace todo lo contrario. Decide mantenerse anclado al pasado con una dirección vieja, vetusta, gastada, que en lo absoluto puede hacer lo que necesita un pueblo, y es que le siembren esperanza, una expectativa de que puede ocurrir algo distinto. Entonces, un partido que gobernó 20 años y que sufre una derrota electoral, y que después de esa derrota electoral, los mismos que llevaron a esa derrota electoral y que gobernaron por 20 años, bueno, pues deciden continuar al frente de ese partido político. Por más razón que tengan sus críticas, sus comentarios al gobierno, no va a calar. ¿Por qué? Porque el interlocutor está desacreditado. Esa es una de las razones esenciales de por qué no ha calado el discurso de la oposición. Por otro lado, la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo logró con cierto éxito salir del Partido de la Liberación Dominicana. E inclusive le hizo olvidar a algunos dominicanos que Leonel gobernó una buena parte de los años del Partido de la Liberación Dominicana. Imagínense, sale del PLD, se pone un traje verde, el traje de la marcha contra la corrupción y la impunidad, le pone una florcita a su partido político, y bueno, ese partido comenzó a florecer y a calar. Dio el impacto, dio la imagen de que era un partido distinto, y por tanto generó la esperanza que no ha sido ni fue capaz de generar el PLD después que salió del poder, porque estaba anclado al pasado al decidir que fueran los mismos los que dirigieran los destinos de ese partido político. Pero vaya, la certeza que tuvo al salir del PLD y proclamar que era un partido nuevo, la entierra con la Alianza Rescate RD. Un error garrafal. Ese proyecto político iba viento en popa, se iba a consumir en poco tiempo lo poco que quedaba del Partido de la Liberación Dominicana. Pero ¿qué resulta? Yo entiendo que en función de tu análisis, el mejor aliado que ha tenido la reelección entonces son los partidos de oposición y Rescate RD. Y yo, siendo tú, lo que hago es que en vez de asumir críticas para que ellos corrijan, continúo dejando que sigan cometiendo esos errores para que el PRM se postergue por 30 años en el poder. Pero no entiendo la preocupación. ¿Pero qué resulta? Comete este error estratégico y se entierra, lanza el ancla de su propio entierro y la coloca en el fondo del mar del olvido del Partido de la Liberación Dominicana. A partir de ese momento cesa el crecimiento de la fuerza del pueblo, cesa también el crecimiento de la misma oposición política. Esas razones que le estoy escribiendo son las razones que han dado, al fin de cuentas, al traste con los resultados desfavorables en las elecciones, tanto las elecciones de mayo como las elecciones de febrero, como las próximas elecciones de mayo. Es un tema precisamente de falta de credibilidad de los interlocutores que están actualmente en la oposición política, y también centrada en errores estratégicos tomadas por su más alta dirección. Finalmente, ya y para cerrar, como un error sobre todo garrafal, decidieron aliarse. Tienen ya una falta de credibilidad, pero esa alianza, además de estar mal fraguada, mal estructurada, tenía también un error de fondo, y es que no tenía un vértice común de encuentro, como sí la tenía la alianza que lidera el Partido Revolucionario Moderno. Esa alianza no tenía un único candidato presidencial, y los resultados están ahí. Primero, tenía descrédito su dirección. Segundo, no benefició a la fuerza del pueblo. Tercero, no tenía una persona que encarnara la unidad de todas esas fuerzas que se unificaron en torno a la Alianza Rescate RD, lo que al fin de cuentas le restó cohesión y no le permitió tener resultados en las elecciones de febrero. A diferencia de esto,
el PRM y los aliados sí tenía ese elemento de cohesión. Sí tenía ese elemento de cohesión. Todos los partidos políticos, muy escasas excepciones, tienen como candidato presidencial al presidente Luis Abinader. Parece que se dieron cuenta de ese error y quisieron remediarlo el lunes. Pero todo el mundo esperaba que el anuncio que se fuera a realizar fuera un anuncio en el cual se reconociera ese error y lograran pactar quizá el tener un candidato presidencial único, cosa que no lograron hacer, ni siquiera en ese momento. Ahora, aún haciéndolo, ya era demasiado tarde para tener un resultado distinto en las elecciones de mayo. De manera que, lamentablemente, por todos estos errores que al parecer la oposición política no ha terminado de identificar, se va a mantener como un residuo en las elecciones de mayo. Y si no toman acciones hacia el 2028 y hacen un cambio significativo en su dirigencia y comienzan a tomar decisiones estratégicas apropiadas, en el 2028 el resultado de la derrota electoral que se dará también en este mayo se repetirá en ese año. Llévatelo, Cundo.